La oratoria. Como género literario, la oratoria comprende los discursos en prosa que han sido elaborados según las reglas de la retórica. En la práctica, la oratoria es el arte de hablar ante un auditorio con el fin de agradarle y persuadirlo en algún sentido. La retórica, considerada como un arte por los antiguos, está constituida por un conjunto de conocimientos y reglas que el orador debe dominar para dar belleza y vigor a su discurso. Ya en los poemas de Homero hay algunos ejemplos de discursos. Pero cierta tradición dice que el arte de hablar nació en el siglo VI a.C. en la ciudad griega de Siracusa, en Sicilia, y que su creador fue un tal Corax, que la definió como el arte de la persuasión, y escribió el primer tratado sobre esta disciplina. Sin embargo, fue la democracia ateniense, desde finales del siglo VI a.C., la que propició el desarrollo de la oratoria y de sus técnicas con fines prácticos, ya que los ciudadanos debían hablar bien en sus discursos ante la asamblea y los tribunales. Los llamados sofistas, ofrecían entre sus servicios hacer que los ciudadanos hablasen de manera apropiada y convincente según las reglas del arte. Así, Protágoras, uno de los más renombrados sofistas, realizó un estudio de la lengua y enseñó a sus alumnos cómo hacer que una causa débil se tornase más fuerte con la aplicación de argumentos y razonamientos retóricos. Algo que Platón criticaba. Aristóteles, en su retórica, entendía que ésta solamente sirve si es para convencer de la verdad a los oyentes. En la Atenas clásica, la democracia ofrecía la posibilidad de hablar en la asamblea a cualquier ciudadano y también de defenderse ante los tribunales. Había una cierta expectación por los juicios, pero no existían ni abogados ni fiscales propiamente dichos. En consecuencia, los ciudadanos, obligados a defenderse personalmente, cuando no se veían capaces de exponer sus argumentaciones y captar la benevolencia del auditorio, recurrían a los sofistas o a los oradores y escritores profesionales de discursos, llamados logógrafos. Aristóteles enumeró 3 procedimientos que consideraba necesarios para persuadir a un auditorio. El carácter moral o ethos. Contribuye a dar credibilidad al orador ante el público. La emoción o pathos. Es decir, la maestría del orador para producir un efecto emocional favorable sobre la audiencia. Y la elocuencia, o capacidad de argumentación. Logos. El discurso constaba generalmente de 4 partes. Primera. La introducción, proimion, o proemio, cuyo objetivo era obtener las simpatías del tribunal. Segunda. La narración, diegesis, o exposición de los hechos en cuestión. Tercera. La prueba, pistis. Aportación de pruebas, testimonios o argumentos en favor de las tesis propias. Cuarta. La conclusión, epílogos, cuyo objetivo es hacer una recapitulación para atraerse de nuevo al auditorio o tribunal. Según el tema o la ocasión en que se pronunciaba el discurso, se distinguían 3 tipos de oratoria. En primer lugar, la oratoria forense o judicial, que incluía los discursos pronunciados ante un tribunal. En segundo lugar, la oratoria deliberativa o política, que comprendía los discursos pronunciados ante un órgano político, como una asamblea. En tercer lugar, la oratoria epidíctica, que abarcaba los discursos pronunciados en ocasiones solemnes para elogiar o vituperar a algún personaje. El primer tipo, lo representa Lisias. El segundo, Demóstenes. Y el tercero, Isócrates. Lisias. Lisias vivió entre el 445 y el 380 a.C. Nació en Atenas, aunque su familia era originaria de Siracusa. Aprendió retórica en la colonia ateniense de Turios, en el sur de Italia, y se ganó la vida como logógrafo en Atenas, escribiendo discursos de carácter judicial para otros. No tenía la ciudadanía ateniense porque era meteco.
de manera que no podía pronunciar sus discursos en la asamblea. Pero intervino en los asuntos políticos y tomó parte activa en la expulsión de los 30 tiranos. En uno de sus discursos, contra Eratóstenes, acusa a uno de los 30 tiranos de ser responsable del asesinato político de su propio hermano y de la confiscación de sus bienes. Como logógrafo, Lisias tenía una extraordinaria capacidad para adaptar sus discursos al carácter de sus clientes. Los rasgos más importantes de su estilo son la pureza, la naturalidad y la claridad. Hacía un uso moderado de las figuras retóricas y procuraba mantener el estilo de la lengua coloquial para darle mayor vivacidad al lenguaje. Los discursos de Lisias constituyen uno de los mejores testimonios de la vida privada en la Atenas de su tiempo. De él se conservan unos 30 discursos. Entre ellos, destacan, además del citado contra Eratóstenes, en favor del inválido, sobre el olivo sagrado, contra Diogitón, y contra Agorato. Demóstenes, también ateniense, vivió entre el 384 y el 322 a.C. Se le considera como el más importante de los oradores griegos. Durante su juventud, se formó en la retórica estudiando discursos de oradores anteriores. Para ilustrar su tenacidad se cuenta que corrigió su tartamudeo introduciéndose piedrecitas en la boca. Era huérfano, y al llegar a la mayoría de edad inició su carrera como orador, litigando contra sus tutores por haberlo estafado con su herencia paterna. Al principio, Demóstenes se ganó la vida como logógrafo, componiendo discursos para los pleitos de los particulares. Pronunció en público sus primeros discursos políticos en el 354 a.C., y desde entonces se opuso a la expansión del reino de Macedonia, dirigiendo sus principales discursos contra el rey Filipo II, a quien presentó como una amenaza para Atenas y para las demás ciudades griegas. Con todo, sus esfuerzos resultaron inútiles. Fue acusado por sus enemigos de aceptar un soborno de Harpalo, ministro de Alejandro, y, declarado culpable, marchó al destierro. Regresó tras la muerte de Alejandro, en el 323 a.C., y siguió animando a los griegos a liberarse de la opresión de Macedonia. El sucesor de Alejandro, Antípatro, ordenó la muerte de Demóstenes, y este terminó por suicidarse. La fama de sus discursos inspiró al orador romano Cicerón para dar a sus invectivas contra Marco Antonio el nombre de Filípicas. Además de sus 3 Filípicas, otros discursos conservados de Demóstenes son: para los megalopolitanos, olímpicas, y sobre la falsa embajada. Demóstenes consideraba que lo más importante de un discurso era su puesta en práctica, la declamación, con todos los recursos orales y visuales que comportaba. Su estilo oratorio es vigoroso, apasionado y vehemente, y no deja nada a la improvisación. Incluso su apariencia de naturalidad era calculada. Despliega toda su habilidad artística en los cambios de tono, las mezclas de los diversos estilos, las metáforas, los diálogos fingidos, las preguntas retóricas, etc. Su finalidad era provocar la conmoción intelectual y emocional de sus oyentes, y así ganarlos para su causa, la del civismo, la exaltación de Atenas y de la cultura helénica. Isócrates. Isócrates nació en Atenas, en el año 436, y murió en el 338 a.C. Su familia era adinerada y recibió una esmerada educación. Fue discípulo de Gorgias, de Sócrates y de Platón. Cultivó todas las formas de la oratoria y fue logógrafo. Debido a su timidez no participó en política, pero terminó abriendo en Atenas una escuela de retórica muy influyente. Criticó las desavenencias de los griegos ante el inminente peligro persa en su panegírico, y propugnó la alianza entre Atenas y Esparta. Pero su decepción lo llevó a ver en Filipo II de Macedonia al verdadero unificador de Grecia.
Los discursos de Isócrates son armoniosos y equilibrados. Sus frases presentan una estructura muy compleja, reforzada por el uso de abundantes antítesis. Entre los más famosos, destacan Panegírico, Areopagítico y Sobre la paz.